familia, es un placer saludarles en esta tarde y es mi oración que donde quiera que ustedes estén adorando al Señor, que sean bendecidos, que el Señor llene ese lugar donde están de su presencia y que reciba esta adoración con todo su corazón, en familia y juntos como un cuerpo, unidos a través de su Espíritu Santo. Adoremos como iglesia, amén, juntos. Estamos en unidad de espíritu gracias al poder del Espíritu Santo. Donde quiera que estén, vamos a gozarnos juntos y declarar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no importa nuestras circunstancias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El gozo del Señor, mi fortaleza. La palabra del Señor, vida es. Tu fidelidad conmigo está. Por la fuerza del Señor yo seguiré. Gracias, Señor, te alabo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, te exalto por siempre, Señor, confiaré en ti. Grandeza sobrepasa mi tristeza, tu poder me sostiene en tempestad. Ayúdame a andar en tus pasos, por siempre tus promesas viviré. Gracias, Señor, te alabo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, te exalto por siempre, Señor, confiaré en ti.
es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo están, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Eres todo para mí, y por eso he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenas noches, hermanos. Espero que todos están bien, que somos seguros y manejen estas circunstancias inusuales lo mejor que pueden. Asegúrese de aprovechar el sitio web de la iglesia y otras oportunidades para comunicarse electrónicamente con el pastor Jesse y por supuesto unos con otros
para que podamos alentarnos y ayudarnos unos a otros, como lo mencionó Pablo en Romanos 1:11. En unos minutos, el pastor Jesse le traerá la próxima porción de Romanos 1:18 hasta el versículo 23. Quiero que tomen este tiempo inusual para quedarse quietos y saber que Él es Dios. Salmos 46:1. Y aunque algunos han muerto por el virus corona y otros han perdido su trabajo, Dios no ha abdicado del trono. Él todavía está a cargo y velando por sus hijos. Use este tiempo también para profundizar en la palabra de Dios. Si lo buscas, lo encontrarás, porque anhela tocar tus corazones y derramar bendiciones en tu vida. Leer y releer Romanos. Al considerar cada versículo de la Escritura, pregúntese qué significó para los cristianos romanos que recibirán por primera vez esta carta de Pablo. Y esta es la clave para comprender lo que significa para nosotros ahora. Los mismos temas se desarrollan en un tiempo y lugar diferentes. Quiero mencionar 3 lecciones muy importantes que aprendimos de los versículos 1 hasta 17. 1. Aprendimos que Jesús era completamente humano y completamente Dios, versículos 3 y 4. Aprendimos que el Evangelio llama tanto a la fe como a la obediencia, versículo 5. 3. Aprendimos que Pablo quería llevar este Evangelio a todas las naciones, grupos étnicos, usando a Roma como un base occidental de operaciones, versículo 14 y capítulo 15, versículos 20 hasta 24. Jesse pasará ahora del versículo 16 al versículo 23. Observe cómo Pablo pasa de una declaración de sus intenciones con los romanos al desarrollo de su tema, la justicia de Dios. Y antes de que Pablo pueda ofrecernos, mostrarnos la justicia de Dios, resuelve el problema del pecado, primero debe describir cuán serio y extendido es el problema del pecado. Todos han pecado y están cortos. 3:23. Señor, oro por el pastor Jesse para que tenga una libertad y un poder inusual al abrirnos las escrituras esta noche. Y también oro para que todos tengamos corazones ansiosos para escuchar y obedecer el Espíritu Santo, Señor. Buenas tardes, familia Cornerstone Latino. Qué privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir juntos la palabra de Dios. Gracias por esa recapitulación que nos diste, hermano, y ahora podemos continuar en el estudio en Romanos 1 del versículo 18 al 23. Y hoy vamos a tocar el tema de la ira de Dios contra la humanidad, y también vamos a hablar acerca de cómo el hombre es inexcusable ante Dios. Y ¿por qué no encomendamos este tiempo al Señor en oración? Preparemos nuestros corazones y pidámosle a Dios que haga su voluntad en nosotros. Amén. Padre Santo, te glorificamos, te damos toda nuestra atención, te damos todo nuestro enfoque, Señor, a que tú hagas tu voluntad en nosotros, a que tu palabra nos transforme, nos instruya, nos enseñe a caminar de acuerdo a tu voluntad, a conocerte más profundamente, Señor, para poder ser efectivos
para la causa de tu reino, Señor, para poder expandir tu reino, para poder también ir transformando nuestras mentes y nuestros corazones más y más conforme a tu voluntad, más conforme a la imagen de tu Hijo. Y sabemos que vamos transformados de gloria en gloria cada día y cada momento, Señor. Y creo que cada vez que leemos la palabra, Señor, tú nos vas transformando cuando lo hacemos con intencionalidad, queriendo que tú nos hables, Señor. Así que venimos con corazones dispuestos a que tú nos enseñes y a que podamos meditar y crecer y profundizar nuestro conocimiento de ti y conocer tu corazón. Queremos ser la luz y sal a la cual tú nos has llamado a ser, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Romanos 1, del versículo 18 al 23. Así que dice el 18, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y continúa, pero hoy solo vamos a tocar del 18 al 23. Y primeramente, viendo lo que dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos y que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué podemos ver con esto? El hecho de que el hombre desde el principio es pecador. Pablo no está tratando de comprobar ninguna otra cosa, no está tratando de cambiar esa perspectiva, eso simplemente lo declara como es. Y lo que vemos que el movimiento ecuménico del hombre siempre ha sido ir contra la dirección opuesta de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, el mundo es culpable y necesitamos de la justicia. ¿Okay? Pablo no solamente trata de mostrar la revelación de la justicia, pero también habla de la ira de Dios, que es algo que casi a muchos no les gusta hablar, pero tenemos que entender lo importante que es esto, porque Dios es imparcial. Si vemos en Romanos 2:12, dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. ¿Ok? Podemos ver que Dios ama imparcialmente, pero también Dios juzga imparcialmente. Y Dios es imparcial y no hay favoritismo, no existe el favoritismo con Dios, ¿ok? No solamente en su amor, pero también en su ira. Hay que reconocer que existen ambos, ¿no? Dios ha declarado la condenación a los pecadores, y si queremos conocer realmente la salvación, tenemos que entender cuán malo es el pecado y cuánto se merece la ira de Dios el pecado. Esa no fue la voluntad original de Dios, que viviéramos en pecado. Y porque dice la palabra que por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y el Evangelio no cambia la actitud de Dios acerca del pecado, más bien lo que hace el Evangelio, hermanos, hace posible de que Dios acepte al pecador.
no acepta el pecado, pero acepta al pecador. ¿Ok? Entonces, Dios en su misericordia, no porque sea blando de corazón, sino porque Cristo murió por nosotros, ahora tenemos entrada y podemos, porque Cristo tuvo que pasar por esa justicia de Dios en la cruz para que nosotros no tuviéramos que vivir eso. ¿Ok? Entonces, el Evangelio no ha cambiado ese hecho de que existe la ira de Dios, existe la justicia, y de que, que solamente porque por la sangre de Jesús es que nosotros somos justificados. Es la sangre de Cristo que nos lava. ¿Ok? ¿Cuán malo es el pecado? Dirán, ¿no? Si vemos alrededor, miren lo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos, pero esto no es nada nuevo. El pecado, el resultado, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces, todo esto que estamos pasando, las matanzas que existen, las guerras, las violaciones, todo lo que vemos en este mundo que caracterizamos como terrible, como horrible, eso no fue la voluntad de Dios para su creación, sino que del principio Dios nos dio este libre albedrío para decidir de seguirlo o de hacer lo opuesto, a inclinarme a mi entendimiento, a inclinarme hacia la carne o los deseos de mi carne o los deseos del diablo o me inclino a los deseos de Dios. ¿Ok? Entonces, si vimos la ira de Dios contra toda impiedad. ¿Ok? ¿Qué es la impiedad? La impiedad es todo lo que va contra Dios. La impiedad es la negación del carácter de Dios. ¿Ok? Esta palabra me cuesta. Irreligiosidad es el desconocimiento de su misma existencia. Entonces negamos a Dios con esas actitudes por la posición de nuestros corazones cuando estamos aparte de Dios, ¿no? Dios aborrece ser desconocido y a veces no vemos eso, pero el que Dios sea desconocido, eso también es pecado, porque nuevamente la creación lo declara, pero nosotros en nuestros corazones, porque preferimos vivir en este pecado, nos encanta, quiero decir. Entonces estamos inclinados hacia eso. Sabemos que hay una brújula en nuestros corazones que sabe que debe apuntar su rostro hacia Dios o su corazón hacia Dios, pero nuestra condición no nos permite. ¿Okay? Entonces, un ejemplo vemos de la justicia de Dios, vemos que un violador de leyes, por decir, una persona, un borracho, mata a alguien, o un negociante le roba a alguien. Sabemos de que es eso, existe como el pecado contra su prójimo. O sea, el borracho mata a alguien porque va manejando y no en su negligencia mata a alguien. Y Dios aborrece eso. Miremos lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 12. Dice, y eso es Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 12. Dice, bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste en su debido tiempo. Es escrito que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitada de medio el que ahora detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Negaron amar la verdad.
Okay. Versículo 11 dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean la mentira. Okay. Dios lo permite que las personas crean la mentira del enemigo. No es que Dios diga, quiero que crean la mentira, al contrario, sino que Él permite, como diciendo, ok, pues, les di la oportunidad y no aceptaron lo que yo les di. Verso 12 dice, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¿No? Pablo agrega como un clause en esta advertencia, en 2 de Tesalonicenses, dice de que este tipo de impiedad e injusticia no surge porque las personas ignoran ingenuamente, se dice, lo que está bien o lo que está mal. No es que lo ignoren, las personas lo ignoran y deliberadamente como ignoran la verdad, ignoran lo que saben que es correcto. No suprimen, creo que es la palabra, suprimen la verdad y se deleitan en el mal. Y es la realidad, es lo que vivimos todos los días, ¿no? Internamente sus conciencias, si vemos en Romanos 2, no me quiero adelantar, pero hay que dar ese ejemplo. Si vemos en Romanos 2:15, dice también que estos muestran que llevan escrito en el corazón, Romanos 2:15, me disculpan. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestiga su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces los excusan. Increíble lo que dice la palabra de Dios. Es muy claro. Si la gente respondiera honestamente al conocimiento primitivo que tienen sobre Dios, de que nuevamente tenemos esta como brújula, si la gente reconociera eso, al menos adorarían o le agradecerían a Dios, sería un poco diferente la mentalidad, ¿no? Nosotros los humanos tratamos muchas veces recurrimos a diferentes formas de luz, por decir, y muchos dicen, oh, yo adoro al universo, o oh, qué bueno que es el universo, que las energías y que todo esto, y es porque es como tratan de apagar esa verdad, porque la palabra de Dios es la única que nos muestra acerca de nuestra condición pecaminosa. Entonces tratamos de buscar otras formas de luz para para tratar de explicar nuestras dudas, especulaciones, se dice la palabra, y los ponemos todos filosóficos, ¿no? Pero si recordamos, ¿qué dice 1 Corintios 3, 19, dice al 21? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Okay? Nos cuesta a veces aceptar esto, pero es la realidad de nuestra condición. Okay, segundo punto, si vemos el versículo 21, dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Okay, permiten que los razonamientos no inspirados
agoten cualquier fe que hayan tenido. Espero que me entiendan. Y dejándolos cada vez más y más ciegos, más y más confundidos, más y más vulnerables, más y más en el engaño. Y eso es lo que ocurre cuando no reconocemos la verdad de Dios. Cuanto más se endurecen al hacer esto, pues por eso estamos viendo todo lo que vemos en el mundo. También pierden el razonamiento, pierden la capacidad de reconocer la verdad y sobre Dios y sobre el pecado, y ya de repente tanto se involucran en el pecado, tanto están metidos en el pecado que ya no saben ni lo que es correcto ni lo que es incorrecto, sino que sus mentes se envanecen y ya no existe esa, no sé si la palabra será lógica, pero ya no existe, como que se va quebrando esa brújula, como que ya no pueden ni reaccionar a la verdad de Dios de una manera como para poder arrepentirse. Okay, otro punto, que aunque los gentiles afirmaron ser sabios, si vemos en el versículo 22, dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Okay. Ellos dicen, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya conozco, es mi verdad. Eso lo conozco. ¿Cuántos ya conocen, han experimentado con ese tipo de conversaciones con personas, ¿verdad? Tratas de compartir el evangelio, tratas de compartir el propósito del evangelio, el propósito de la palabra de Dios, de darles esa perspectiva de quién Dios es y cómo Dios desea salvarlos de la situación, de su condición, pero por la conciencia reprimen la verdad, como compartimos al principio, y crece una influencia sistémica. Y entonces lo que pasa con eso en la sociedad se va transformando más y más. No sabemos la influencia tan poderosa que tenemos nosotros para destruir o para cambiar la sociedad para algo positivo o para algo completamente negativo, y en este caso para algo santo o para algo completamente que va más con las maneras del mundo y más con las maneras que ha diseñado Satanás, que sabemos que su voluntad es matar, robar y destruir todo lo bueno. Y los que niegan a Dios generalmente lo vemos que se hacen preguntas como ¿de dónde viene? Hacen excusas y dicen, ¿de dónde viene el orden de la creación? La palabra nos explica todo esto. ¿Por qué vivo? ¿Por qué existo? Me encanta el corazón de Julio Pineda, que mucho le gusta conversar acerca del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y entonces eso es un punto tan clave, porque la identidad es algo tan distorsionado en estos días que como acabo de mencionar hace poquito, ¿no? Los pensamientos o las creencias de personas se vuelven en algo ya sistémico, una influencia sistémica en las vidas, y la sociedad se va conformando a las maneras, a los paternos de este mundo, en vez de al corazón de Dios, ¿no? Y se hacen preguntas, ¿qué pasará que cuando muera, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Y se forma como una inquietud cuando rechazan a Dios, hermanos. Se forma una inquietud
que naturalmente comienzan a formar opiniones humanas. Comienzan, como dije hace poco, comienzan a formar filosofías y empiezan a surgir cosas para llenar el vacío que llevan en su corazón, ¿no? Entonces es esta necedad. Y todos estuvimos, si usted si es parte del cuerpo de Jesús, usted también vivió eso, usted también era una persona de eso, pero gracias a Dios usted es redimido por la sangre de Cristo. Pero eso también me ayuda a la perspectiva también a cómo debo yo tratar a las personas y darme cuenta que están esclavizados en el pecado. Porque recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, estas personas que son influenciadas por eso dejan que entren las especulaciones y luego que son luego ayudadas por enseñanzas demoníacas y entre más se van metiendo a eso, se alejan de la verdad. Okay, Proverbios 16, sabemos que dice que hay camino que parece derecho al hombre. Capítulo 16, versículo 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Okay, otro punto, que los gentiles... bueno, mira, leamos lo que dice el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Okay, la historia demuestra que los humanos basan sus opiniones en las leyes humanas más que en las leyes de Dios. Si hemos visto, lo podemos ver a través de la historia y en vez de fijarse en Dios como en el centro de sus vidas, más bien se fijan y buscan el conocimiento en ellos mismos. Y eso es algo tan peligroso, porque dice la palabra que no hay nada bueno en nosotros. Y que no hay ninguno justo, ni uno. Y ¿qué pasa? Se vuelven panteístas que creen en muchos dioses, que todo es un dios, este micrófono es un dios. Por eso hablaba hace poco que comienzan gracias al universo. Y honestamente no estoy burlándome, porque genuinamente las personas buscan cómo llenar este vacío. Y porque rechazan y reprimen la verdad, entonces no quieren aceptar su condición pecaminosa, que Dios puede restaurar y puede cambiar la mentalidad de las personas y puede cambiar no quién la persona es, porque Dios los ha creado así como son en la semejanza y los ha creado perfectamente con la manera que Dios los ha creado. Pero el mundo es tan, y el diablo es tan malo que les destruye, les distorsiona la mentalidad y las personas comienzan a creer la mentira. Entonces, se vuelven panteístas, se vuelven idólatras y últimamente pues comienzan a rechazar a Dios. ¿Y qué pasa con esto? Muchos tratan de ignorar y reprimir el pecado, pero sabemos que la ira de Dios será revelada. Los que niegan la verdad de Dios divina para seguir pecando caerán bajo el juicio de Dios. Okay, el juicio de Dios es muy real. Sabemos que eso fue creado para el diablo, para sus demonios, pero también para aquellos que niegan al Señor, que niegan al Señor Jesús. Quiero regresar al verso 19 y el 20, porque lo repasé demasiado rápido. Dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Que Dios se lo revela
Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y en se les oscureció su insensato corazón. A mí eso lo acabamos de repasar, pero por estar hablando de la condición del hombre y cómo, por tocar este tema, me pasé por el verso 19 y el 20, pero ¿qué podemos ver con esto? Que los gentiles no tienen excusa. No tienen excusa de la negación de Dios. La creación nuevamente lo declara. No, todos los que son injustos suprimen deliberadamente la verdad, porque ningún ser humano crece sin algún conocimiento de Dios, ¿no? Lo vemos en la risa de un niño. Hay tantos hasta poetas que son y escritores, y hasta los mismos ateos escriben cosas y ellos mismos declaran la soberanía de Dios, pero obviamente la niegan en su corazón. Pero es algo que la palabra lo habla, ¿no? Ellos simplemente lo están negando, pero ahí están como que lo quieren ir apagando. No, yo no quiero aceptar eso, ¿no? Y eso lo vemos aunque muchos no tengan la Biblia, porque se me viene al pensamiento personas que dicen, bueno, hay muchos que no conocen, que no tienen la Biblia para leer, ¿no? No tienen, ¿y eso cómo puede ser? Pero aunque muchos no tienen la Biblia, el punto es de que hay una brújula que el Señor ha creado, hay un vacío en nuestro corazón, que eso ya está en las manos de Dios, como Él llega a que esas personas conozcan el Evangelio. Y comercial, para eso con más urgencia, hermanos, a toda oportunidad hay que predicar el Evangelio a toda creación, que personas tengan la oportunidad de arrepentirse y conocer a Dios. Y eso es responsabilidad de nosotros, iglesia, ¿ok? En el mundo en sí puede reconocer ciertas verdades de Dios y pueden atribuir de que las cosas buenas vienen de Dios, ¿no? Desde Adán y Eva y en adelante, todas las personas que miran el mundo que Dios creó pueden reconocer ciertas virtudes acerca aunque no puedan verlo, lo pueden reconocer, estas virtudes de Dios. Y nuevamente, para que vayamos concluyendo, me gustaría que viéramos nuevamente el versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Okay? Esa es la base de la ira de Dios contra los gentiles. Ellos conocían a Dios, pero no lo glorificaban ni le daban gracias. Esto obviamente en los tiempos de Pablo se reconocía mucho, se miraba que ocurría esto, y él toca en este tema. Pablo trata de hacer este punto de que en esos tiempos también existía mucho el panteísmo. En Romano, en los Corintios también vemos a este Dios sin nombre, como decía Pablo, ¿verdad? Y a veces tenía que tomar, tenía que hablarles de forma de que ellos entendieran, como para hacerles ver quién era el Dios real.
¿qué pasa con todo esto? ¿No? El resultado de todo esto es la idolatría, que es lo que estamos hablando, y se cambia la gloria de Dios por imágenes, y comenzaban a crear, bueno, no solamente en esos entonces, pero eso se ve en el mundo, por todos lados, pero especialmente en la India, en la China, que buscan cómo formar imágenes a través de animales o de otros humanos. Y ¿qué sabemos que es la raíz del pecado? Es la idolatría y es el egoísmo, ¿no? Vimos el pecado de Adán y Eva, ¿no? Ellos querían, cuando Satanás les dijo, a la serpiente les dijo, ustedes pueden ser como Dios. Ellos mismos, pues su reacción por eso, porque querían más de lo que Dios les estaba ofreciendo, porque en realidad no habían, lo que tenían era algo tan hermoso. Y es nuestra inclinación, es la manera que nosotros funcionamos, como carácter pecaminoso que tenemos. Y nuevamente, como dice en el versículo 21, no glorificaban a Dios, pero ni le daban gracias. En vez de mostrar esta gratitud a Dios por todo lo que tenían, Adán y Eva, por decir, y esos que fueron creados perfectos, no glorificaron a Dios porque vieron otra manera, porque ellos querían tener lo querían hacer a su manera. Y eso pasa con nosotros como humanos. En este pasaje también vimos que nos encontramos cara a cara con el hecho de que la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Esa es la esencia del pecado. Queremos siempre tomar el control, nosotros siempre queremos estar en cargo. Y por favor, tratemos de reflexionar, y hay mucho más que podemos conversar, pero ahorita con esos videos queremos tratar de mantenerlos cortos para que también haya conversación, haya interacción. Si hay otros puntos que usted pueda ver en esto, nuevamente hay tanto que podemos compartir, pero la idea es poder estudiarlo juntos y llegar y profundizar nuestro conocimiento juntos y ver cómo Dios nos revela su misericordia, su gracia, su propósito a través de su palabra. Así que, hermanos, los amo mucho. Esto concluye nuestro estudio por hoy, pero los amo muchísimo. Espero ya enviarles también materiales para que puedan tomar los puntos y nuevamente comenten, comenten su perspectiva y qué Dios les está hablando, y espero que esto cause cambio y también que provoquen sus corazones compartir más el Evangelio. Es urgente que compartamos el Evangelio con nuestros seres queridos, con esas personas que tal vez son nuestros enemigos, y amarlos, porque todos necesitan de la gracia de Dios. Señor, gracias por tu hermosa palabra nuevamente. Gracias que podemos conversar todo el día acerca de lo que solamente con un pasaje, Señor, podemos sacar tanto de tu palabra, Padre. Y sigue revelándonos, sigue cambiándonos de nuestros corazones hacia afuera, y que brote de nosotros, Señor, el carácter de Cristo, y que muchos sean salvos, muchos lleguen al conocimiento de quién eres tú, y personas encuentren su propósito original, tu propósito original para sus vidas. Y Señor, somos tu iglesia, somos tus hijos, y te damos gracias por esta herencia tan hermosa que tenemos ahora en Cristo Jesús. Tu pueblo hermoso te glorifica, te exalta, te bendice, te ama, te alaba, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una hermosa semana, hermanos.